Padre Cristo, queridos hermanos y amigos, quiero en esta hora compartir con ustedes una porción de la escritura que se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 15. Dice la palabra de Dios: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este episodio llegamos al tiempo final. Aquí hay una mala noticia para los que no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, a los que no quisieron aceptar la voluntad de Dios. En este versículo, en este capítulo, leímos que hay un juicio después de esta vida, y ese juicio es el juicio final. Este juicio es de completa condenación. Aquí no hay misericordia para nadie. Este es el gran juicio ante el gran trono blanco, donde las buenas obras no valen, sino que es un juicio de completamente condenación, porque aquí no hay esperanza para nadie. Es para todas las personas que rechazaron la gracia y la misericordia de Dios, rechazaron el evangelio. Es para aquellos que no se arrepintieron y los que decidieron voluntariamente ignorar el plan de salvación, el evangelio. Para aquellos que se burlaron, los que no aceptaron a Cristo. Es el último juicio que relata la escritura. Usted tiene una cita para ese día del juicio, pero depende de usted cancelarla. Un juicio donde no hay jurado, un juicio donde no hay abogado defensor, no habrá apelación, porque habrá suficientes evidencias mostrando la condenación, mostrando la culpabilidad de cada una de las almas, para demostrar sus malas obras, para demostrar la culpabilidad de los hombres. Las cicatrices en las manos de Jesús, en su costado, en su frente, en sus pies, estarán visibles y nadie podrá negarlo. Dice el versículo 11: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí, querido amigo, querido hermano, no habrá abogado, porque Jesucristo entonces será el juez. ¿Y por qué un trono blanco? Porque el blanco significa la pureza, significa lo transparente, significa la santidad de Dios. Y todos los que estén delante de este juicio del trono blanco, todo lo que no sea puro y blanco se va a reflejar en un contraste tremendo. Será una diferencia muy grande, porque allí estarán las almas delante del gran trono blanco, inmundas, sucias a causa de pecado. En ese gran trono blanco será un contraste tremendo. Allí es donde la gente se va a dar cuenta de su propio pecado, porque hay mucha gente que ha muerto, que se fue pensando que iba derechito al cielo, pero lamentablemente despertó en un tormento, dice la palabra de Dios. Muchos murieron siendo fieles a su religión, pero su religión fue completamente falsa. Otros piensan que por llevar una buena moral serán salvos. Otros creen que por hacer buenas obras. Pero esto dice la palabra de Dios, que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces, cuando despierten frente al trono blanco, Dios les va a mostrar cuán pecadores son. Este trono es blanco para que la gente pueda ver su inmundicia, porque la justicia de Dios se va a reflejar en el blanco del gran trono blanco. Porque recuerde usted que la sangre y la carne no heredarán el reino
de los cielos. Y entonces serán solo espíritus y todos los pecados se van a ver reflejados a través de la transparencia. Todo lo negro, lo malo, lo abominable y perverso del hombre se verá reflejado en su alma delante del gran trono blanco. Allí la gente no podrá esconder su pecado. Allí no habrá máscaras de santos, de buenos hermanos. No habrá hipocresía, no habrá falsedad, engaño, mentira, no habrá soborno, porque se hará justicia delante del juez. El blanco le va a ver su inmundicia. Allí cada uno se va a declarar culpable. Allí no habrá sorpresas. Allí no habrá gente que va a decir, ¿y yo por qué? ¿Yo qué hice? ¿En qué te fallé? ¿Qué va a pasar conmigo? Quizás se sorprenda cuando veas a alguien que aparentaba ser muy buen hermano y que lo vea usted que está allí. Mire nomás lo que dice la palabra de Dios, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por eso es blanco, porque significa la pureza. Y ese es un contraste entre la santidad de Dios y las obras del hombre. Blanco porque la misma gente se va a dar cuenta de quiénes eran. Hay muchos que murieron engañados, pero Dios les mostrará sus conciencias en ese día. Pero no será una sorpresa. No será una sorpresa para los borrachos, para los incrédulos, para los homicidas, fornicarios, hechiceros, adúlteros, idólatras y todo aquel que se complació haciendo pecado. ¿Quién es el que está sentado en el trono para juzgar? Mire lo que dice la palabra de Dios en San Juan 5, 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre que le envió. Y en Hechos 17, 30, 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel que levantó de los muertos. Así es que el juicio, el juez será nuestro Señor Jesucristo. Hoy Jesucristo es tu Salvador, pero en aquel día, si no lo aceptas hoy como tu Señor y Salvador, en aquel día será quien te juzgue. Ya no será tu Salvador, será quien te juzgue, será el juez. Entonces allí se manifestará por completo la justicia de Dios. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Ellos solos van a agarrar camino y sabrán a dónde irán. Sabrán a qué lugar pertenece, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Allí no habrá sobornos, no habrá dinero ni rangos para tapar sus pecados y sus maldades. Estarán desnudos delante de la presencia de Dios y verán los ojos de Jesús como llamas de fuego, dice la palabra de Dios, indicándoles que estará muy enojado con ellos. El versículo 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ricos y pobres, ancianos, jóvenes, adolescentes, que rechazaron a Jesús, actores, cantantes, gobernantes, príncipes de todas las clases sociales, de todos los tiempos, de todos los rangos, falsos maestros y aquellos que pisotearon la sangre de Cristo. Dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y eso es una ley de parte de Dios. Entonces San Juan 5, 28 y 29 nos dice que habrá dos resurrecciones, de justos y de injustos. Así es que dice la palabra de Dios, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda resurrección no tiene potestad sobre estos. Así es que bienaventurado el que sea resucitado en la primera resurrección, porque los que resuciten en la segunda resurrección irán
a este evento llamado el juicio final. Dice la palabra de Dios que los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos, los cuales contienen, ¿qué contienen? Contienen los pensamientos, contienen las obras, las palabras de los hombres, y cada una de ellas están registrados en estos libros. Cada pensamiento, cada obra y palabra vienen marcados con el día, con la fecha, con la hora. Así de exacto, porque en la presencia de Dios no hay nada oculto. Así es que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, dice la Biblia, de ella dará cuenta el hombre en aquel día. Entonces dice la palabra de Dios, dice la Escritura, pues a Dios no se le pasa nada. Allí están registradas todas las veces que te hablaron de Dios, que te hablaron de su palabra, y las veces que rechazaste la palabra de Dios. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Romanos 2:16 dice la Biblia, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Así es que, querido amigo, depende de usted cancelar esa cita que está pendiente en el juicio final. ¿Cómo puede usted cancelarla? Acepte a nuestro Señor Jesucristo, ríndase a Él, acéptele como Señor y Salvador. La Biblia dice que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Tengamos cuidado, porque nuestros nombres pueden ser borrados. Amado hermano, amada hermana, nuestros nombres pueden ser borrados del gran libro de la vida. ¿Cómo sabes que tu nombre está escrito en el libro? ¿Cómo sabemos que nuestro nombre está escrito? ¿Por qué estás tan seguro? Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque hubo nombres que estuvieron escritos en el libro de la vida, pero a causa del pecado y por volver atrás, sus nombres fueron borrados. El Salmo 69:28 dice, serán raídos del libro de los vivientes y no serán escritos entre los justos. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Bienaventurado aquel que su nombre esté escrito en el libro de la vida en aquel día cuando se pase lista. Bendito sea Dios. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero y Dios escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Fue escrito un libro delante de Dios para aquellos que temen a Dios, para aquellos que le buscan, para aquellos que piensan en Él, dice la palabra del Señor. Así es que aquel lugar terrible está reservado para todos aquellos que no hayan aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Mire lo que dice la palabra de Dios, que en aquel lugar es llamado el gusano de ellos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Isaías 14:11 dice, gusanos te cubrirán y gusanos serán tu cama. Así es que, amigo, el infierno es un lugar real y Jesús habló de él. Si hablamos del evangelio, hermano, mencionemos también el infierno, porque si usted en sus sermones no menciona diablo, infierno y pecado, entonces usted no es un fiel ministro de Jesucristo. Usted es un falso maestro, usted es un motivador. Un predicador siempre le hablará la verdad. La gente piensa que se escapa de Dios porque rechaza a Dios, porque se burla de Él y no le pasa nada. La gente se burla de Dios como burlarse de una persona, pero en un minuto puede cambiar su vida. Así es que arrepiéntase, querido amigo, y acepta a Jesús como Señor y Salvador, porque con Dios no se juega. Tenga cuidado con sus palabras, porque todo lo malo que diga será usado en su contra. Dice la palabra de Dios que el hombre dará cuenta por sus palabras en aquel día. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Nadie escapará de este juicio, y mejor hubiera sido no haber nacido. Pero si una persona muere hoy sin haber recibido a Cristo, lamentablemente irá a un lugar de tormentos mientras se llega a ese día del juicio final. Ahora escuche lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Pero dice también la Escritura en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, hechiceros y todos los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Y me dijo: estas palabras son fieles y son verdaderas. Palabra de Dios, querido amigo, querido hermano. Usted no puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Usted tiene que tomar una decisión. Usted puede ser hijo de Dios o puede ser hijo del diablo. ¿Trabaja para Dios o trabaja para el diablo? Mira nomás, esta es palabra de Dios. En ese lugar nada va a testiguar contra ti más que tu conciencia. No habrá más testimonio sino que tu conciencia, que te dirá por qué no hice caso. Tan cerca que estaba del templo. ¿Cuántas veces me hablaron de la palabra de Dios y no acepté? Estuve a punto de recibir a Cristo, estuve a punto de bautizarme, pero no lo hice. Ahora dice la palabra de Dios que nosotros debemos esforzarnos para oír la voz de Dios en la primera resurrección y ser levantados. Estemos vivos, estemos muertos, necesitamos oír la voz de Dios para irnos con el Señor, despertados, unos para vida eterna, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. Vivamos la palabra, pidamos a Dios que nos abra el entendimiento para entender mejor la Escritura y aprender a oír la voz de Dios cuando Él esté hablando. Así es que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, por eso el día de buscar a Dios es hoy. Ponte a cuentas con Él y arrepiéntete. Hoy es el tiempo aceptable. No vayas a ese juicio del gran trono blanco llamado el juicio final. Así es que, hermanos y amigos, que el Señor Jesucristo les bendiga, que Dios les guarde.